Inicia Entre Líneas 9 AM, el programa de abogados de la organización Manzano y Manzano. Una visión diferente donde se reflexiona, indagan y analizan los temas de interés general. Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. Hoy quiero cantar para mi gente. Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa Entre Líneas 9:30 AM. Hoy, 2 de junio de 2019, hemos iniciado con esta canción que usted escucha ahí de fondo, que es muy movida. Hoy comenzamos el domingo muy movido. Es una canción que se llama Canta Colombia por la Paz. Allí están integrados muchos artistas colombianos, casi que 60 artistas, entre ellos Juanes, Fonseca, Andrea Echeverry, Carlos Vives, entre otros. Bueno, pero quiero saludar a nuestro director, doctor Marco Manzano, también con la participación de la doctora Marcela Manzano, que se encuentra hoy con nosotros, y quien les habla, Sandra Aristizábal. Doctores, bienvenidos. Bueno, muy buenos días, Sandra, buenos días, doctora Marcela Manzano, muy buenos días allá a nuestro asistente, que si no fuera por él no podríamos estar emitiendo este programa. Muy buenos días para todos los que nos están escuchando a nivel nacional, para los docentes, para los no docentes, trabajadores, sector público, sector social, bueno, para todos aquellos que han venido sintonizándonos últimamente, y muy buenos días para todos. Doctora. Muy buenos días, Sandra, Marco. Un saludo muy especial a quien nos acompaña hoy en cabina y por supuesto a todos los oyentes que nos acompañan en nuestro programa Entre Líneas 9:30 AM. Atención. Conforme a la circular 34 del 2012, FECODE orientó al magisterio a iniciar las reclamaciones del reconocimiento y pago de la retroactividad en las cesantías con la organización Manzano y Manzano Limitada. Para aquellos docentes nombrados en propiedad por los departamentos, municipios o distritos que ingresaron entre el 1 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 1996 y actualmente les están cancelando los intereses a las cesantías. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. ¿Está cansado de pagar su casa o apartamento? ¿Le gustaría pagar en menos tiempo su crédito hipotecario? ¿Quiere ahorrar tiempo en intereses? Esta información es de su interés. Para todas las personas que estén pagando su casa o apartamento, reclamamos para usted los beneficios que otorga la Ley de Vivienda. Somos sus Finanzas SAS, una compañía especializada en disminuir el tiempo de su crédito de vivienda. Aliados estratégicos de abogados, organización Manzano y Manzano Limitada. Hoy les tenemos a todos una excelente noticia. Sea usted uno de los beneficiarios de esta alianza. Llame ya y obtenga el análisis financiero de su crédito hipotecario o leasing habitacional totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Así que llame ya. Comuníquese con nosotros a través de abogados, organización Manzano y Manzano Limitada, al 342-3150, 342-3150 en Bogotá. Y sea usted uno de los muchos beneficiarios que ya existen en Colombia. Atención. Si usted estuvo vinculado antes del 26 de junio del 2003, sin importar la modalidad de su vinculación, y si fue o es docente provisional o docente del decreto 1278 de 2002 y sus tiempos de servicio con el Estado suman 20 años o más, tiene derecho a que se le reconozca su pensión de jubilación a los 20 años de servicio y 55 años de edad, a gozar de compatibilidad con salario y pensión y a que le incluyan en su pensión todos los factores salariales con el 75% del último año. Consúltenos sin ningún costo. Abogados, organización Manzano y Manzano Limitada, calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá.
Acontecer social. Hoy en Entre Líneas comenzamos con un tema ambiental. En la mesa de trabajo se encuentra con nosotros la ingeniera civil Yerly Mozo. Ella también es especialista en Estado, políticas públicas y desarrollo, y también es líder defensora de los derechos de los animales, directora de la fundación que lleva su mismo nombre. Pues ingeniera, bienvenida a Entre Líneas 930 AM y muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes, un saludo muy especial y un agradecimiento al doctor Manzano, quien me ha invitado el día de hoy. Bueno, Yerly, para nosotros es un placer enorme tenerte acá en nuestro programa. Sabemos que tienes una amplia trayectoria en lo que tiene que ver con la defensa de la protección animal y quisiéramos que nos contaras y le contaras a nuestros oyentes cuál ha sido tu trayectoria y cuánto tiempo llevas en este tema tan interesante que es la protección animal. Bueno, ya son casi 13 años dedicada en cuerpo, alma y sombrero, como dicen, a los temas de la búsqueda de los derechos y la reivindicación de estos mismos a los animales. Ah, ok. Sabemos que tienes una fundación, la Fundación Yerly Mozo. Cuéntanos un poco más acerca de este tema. Bueno, sí, hace muchos años empecé a ver la necesidad que tenían los animales de buscar una legislación más apropiada que se aterrizara a la realidad de las necesidades de nuestra sociedad. Y fue cuando empezamos un proceso largo, más o menos 7 años, trabajando por la búsqueda del delito penal, el maltrato animal como delito penal. Y en ese orden de ideas empezamos a trabajar a la implementación y se vio la necesidad de empezar a crear una fundación. Realmente yo pues he sido gerente de mi empresa muchos años y esta parte social pues con la ingeniería como que tocaba hacerle una mezcla ahí un poco extraña donde me fue llevando la vida y este amor por los animales, y vi que la fundación pues era muy necesaria para poder empezar a ejercer de manera aterrizada la protección de los animales. Entonces la creamos ya hace 3 años, es una fundación que promueve gestión. Realmente yo no tengo un refugio. Generalmente la gente piensa que una fundación de animales es un refugio donde uno lleva muchos animales, y no, realmente lo que hacemos es educación, gestión, búsqueda de incorporar políticas públicas, orientar a la ciudadanía, porque esto le hace mucha falta no solamente a los animales sino a nuestra sociedad para tener una mejor calidad de vida. Me gustaría saber, ingeniera, cómo es esa parte pedagógica, a qué colegios van, a universidades, o cómo ustedes hacen llegar ese mensaje del cuidado de los animales a la ciudadanía del común, a las personas del común. Sí, digamos, nosotros estamos atendiendo las solicitudes de la ciudadanía. La ciudadanía nos dice, mira, necesitamos en nuestro conjunto un trabajo, no sabemos cómo hacer el reglamento de propiedad horizontal, no, como para manejar el tema y los conflictos que hay con los animales. Trabajamos también en los colegios con los niños, cuando nos invitan, vamos, llevamos pedagogía, actividades culturales. Me parece muy importante y nos hemos enfocado especialmente en trabajar con los alcaldes, ¿sí? Incorporar temas. Esto es un tema de una gestión de cambio cultural. Y en ese orden de ideas hay que empezar a utilizar los recursos existentes por parte, por ejemplo, en los colegios, los niños hacen obras de teatro. Llevar un mensaje de proteger a los animales, no necesitamos un presupuesto extra, sino sencillamente en esas actividades culturales, deportivas que se realizan, ir llevando un mensaje que los animales sienten. Hemos visto en el país que hay mucha gente que no se ha puesto a pensar que estos animales, con los que muchas veces somos indiferentes, también tienen la capacidad de sentir sufrimiento y dolor. Qué bien, Yerly. Hablaste en un principio de la Política Pública Nacional de la Protección y Bienestar Animal, y hablaste también de lo que tiene que ver con esas políticas a las entidades territoriales. ¿Cómo ha sido ese trabajo con las alcaldías, con las gobernaciones, y hacia dónde va? ¿Cuál va a ser como el avance para el próximo año? ¿Qué nos tienes para comentarnos?
Bueno, afortunadamente en el Plan de Desarrollo Nacional del año pasado, del cuatrenio pasado, se incorporó la elaboración de una política pública en los temas de protección animal. Sin embargo, aunque se avanzó, no se logró concretar por el anterior gobierno, y en este nuevo gobierno acaba de ser firmado en el artículo 323 del Plan de Desarrollo, quedó incorporado nuevamente elaborar una política pública para la protección de los animales. Tenemos todas las esperanzas, los colombianos, que esto se realice y llegue a un feliz término. El gobierno tiene 6 meses para lograr hacerlo. Todo esto empieza a trascender en los planes de desarrollo que se van a elaborar el próximo año. Es muy importante, el plan de desarrollo es el que le da línea al alcalde que sea elegido este año, a partir del próximo año, cómo empezar a ejecutar los recursos que va a tener disponibles para su municipio. Entonces, en este momento, digamos, la fundación está muy enfocada a orientar a los candidatos a las alcaldías, a los candidatos a las gobernaciones, candidatos a concejales, para que en sus planes de gobierno, es decir, queremos posicionar el tema en la agenda política en este momento, para que el otro año logre quedar el tema en la agenda pública. Esto no es un tema de un partido, no es tema de solamente, digamos, un grupo social, no, es un tema muy importante. La protección de los animales está comprobado, nos ayuda también a prevenir el maltrato y la violencia hacia los humanos. Entonces, digamos, hay muchas cosas por hacer. En realidad, todo está por hacerse en este tema, donde precisamente los docentes y los educadores tienen una labor importantísima y tienen un campo de acción que claman las nuevas generaciones. Entonces, todo esto hay que empezar a articularlo desde lo político, lo social, y la empresa privada, que también se empiece a vincular, es muy importante, la academia, la investigación, para poder llevar soluciones reales que, repito, permitan fortalecer una mejor sociedad. Justamente, ingeniera de la fundación que lleva su mismo nombre, ¿cuál fue la propuesta que ustedes hicieron para esa política pública? Digamos que está incluido ahí, cómo se va, digamos ustedes qué proponen justamente para la defensa de los animales, porque usted mientras que iba hablando, yo iba pensando en esos perritos animalitos que están en las calles, que maltratan, últimamente en las noticias se ha escuchado justamente eso, que maltratan los perritos, los gaticos, que los vuelven, pues, mejor dicho, que los vuelven una nada. Entonces, ¿cuál es la propuesta de ustedes justamente para ello? Nosotros hemos tenido un acercamiento, afortunadamente, digamos, un acercamiento con las autoridades. Se hizo una encuesta, un mapeo de victimización sobre los delitos de maltrato animal, y se encontró el tema del abandono. Es una de las grandes preocupaciones por parte de la sociedad. Eso fue un trabajo con casi 3.000 encuestas, que permitió identificar el abandono. El envenenamiento de animales también es una tragedia que se percibe en el país fácilmente, y el atropellamiento. Digamos que estos 3 temas son temas en los que hay que trabajar. Entonces, digamos que nosotros con las autoridades entregamos esta documentación que permite, digamos, pues dar un insumo, uno de muchos que han tenido que usar. Se han hecho algunas actividades en territorio y empezar a manejarlo. Algo que también le preocupa mucho a la fundación es que el tema de la política pública se convierta solo en un tema del perrito y del gatico. Es muy importante incorporar los animales de granja, incorporar los animales silvestres, y en esta política pública que quedó este año, digamos, se incorpora ya de una manera más amplia a todos los animales. También entendemos que se necesita fortalecer a nivel nacional un sistema que permita articular, porque digamos hay muchas entidades, hay muchas autoridades, hay muchas leyes que necesitan más como organizarse, y para eso hay que tener una estrategia nacional. Y creemos que un sistema nacional de protección animal es una necesidad muy sentida para poder llevar a cabo todas estas actividades que se vienen con el tema de protección animal. Cuéntanos,
¿cómo podría articularse en las diferentes ciudades o departamentos o municipios o en las entidades territoriales? ¿Cómo podría articularse con aquellas organizaciones de ciudadanos, organizaciones sociales que vienen trabajando sobre los mismos temas para que efectivamente a nivel nacional se logre conformar una fuerza que permita llegar a esos objetivos que estás proponiendo? Tú haces una pregunta muy interesante porque, digamos, creo que los defensores de los derechos de los animales tenemos que evolucionar hacia la creación de gremio. Es muy importante, sí, porque así como hay muchas entidades que se logran posicionar, ¿sí? Digamos, los defensores de animales han hecho una labor maravillosa y cuando uno viaja y ve todo esto, uno realmente queda maravillado de ver la calidad profesional, la creatividad y hay el potencial que tiene todas estas personas que de diferentes maneras trabajan por los animales. Entonces yo creo que una forma de empezar a posicionar mucho más el tema es de generar gremio. Ya creo que es un movimiento fuerte, posicionado, pero necesitamos, unirnos en torno como a unos ideales comunes y empezar a trabajar como gremio. Yerli, me interesaría de pronto saber si dentro de esa política también se encuentra como vinculado a todo lo que tiene que ver con el maltrato animal en cuanto a la corrida de toros, peleas de perros, peleas de gallos y otro tipo de actividades que también generan maltrato animal, pero que de pronto no tenemos el conocimiento si dentro de esa política también quedó incluido o si eso ya son dentro de los proyectos de ley que están pendientes para presentar y para tramitar dentro del Congreso. Sí, la Corte Constitucional le ha dado al Congreso de la República, le ha dado la orden, por decirlo de alguna manera, de trabajar, de que legisle sobre este tema de las corridas de toros, las peleas de gallos, no las peleas de perros. Las peleas de perros ya están prohibidas por ley, entonces esto sale un poco de este discurso y de este trabajo que se hace. Entonces no se incorporan porque eso ya es un trabajo del legislativo y la política pública es un trabajo del ejecutivo. Son dos temas diferentes que se trabajan por aparte, pese a que, pues, digamos, la defensa de los animales es de todos los animales, ¿sí? Pero pues a nivel institucional esa es la forma en que se está trabajando. Ingeniera, cuéntenos por favor cuáles son las redes sociales, porque me imagino que ahorita mucha gente nos estará escuchando, profesores, docentes y público en general, porque pues Entre Líneas va para todo el público. ¿Dónde los pueden ustedes encontrar? ¿Cómo se pueden vincular a la fundación? ¿Y qué mensaje usted le quiere dejar a las personas para justamente cuidar los animales, la naturaleza? Claro que sí. Miren, aquí hay algo muy importante y un mensaje que nosotros estamos llevando y hace parte de nuestra visión, en la cual hemos sido muy cuidadosos, y es que nosotros necesitamos empezar a hacer una transformación de la producción económica de nuestro país, donde se incorpore la protección de los animales, porque esto es una forma. Tenemos que pensar en el campesino, tenemos que pensar en la realidad de la pobreza en la que están nuestros ciudadanos, y los animales son una oportunidad en el sentido que su protección puede llegar a posicionar a Colombia como el primer país latinoamericano que protege a sus animales. Hay mucha información, hay mucho por trabajar, y nuestras redes sociales pues es Fundación Yerli Mozo en Facebook. En Twitter nos pueden encontrar como Yerli Mozo, ambas con Y, con Y de yuca, y Mozo con Z. También en la página web fundacionyerlimozo.org, y en el email fundacionyerlimozo@gmail.com. Bueno, pues nos acompañó en la mesa de trabajo la ingeniera civil Yerli Mozo. Ella es especialista en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo y líder defensora de los derechos de los animales. Ingeniera, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Entre Líneas 930 AM. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Atención, Abogados Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando retroactividad en cesantías a docentes vinculados entre 1990 a 1996. Revisión pensión invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo para docentes provisionales y del decreto 1278 del 2002 que les aplicaron Ley 100 de 1993. Pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años. Pensión gracia si les fue negada por cualquier causa. Compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado. Revisión pensión, jubilación o invalidez. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150. Bogotá. La lucha del magisterio ha logrado un acuerdo con el gobierno para consensuar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Significa incremento real y progresivo de recursos para educación, salud y saneamiento básico, con transporte, alimentación escolar e infraestructura. Por la educación pública de nuestros niños y jóvenes, vamos con FECODE. Acontecer sindical. Bueno, queremos repetir el correo de la Fundación Yerli Mozo para que las personas interesadas se puedan contactar con ellos y, digamos, hagan una labor de voluntariado o puedan vincularse justamente con ellos y con su bonita labor del cuidado de los animales. El correo entonces es fundacionyerlimozo@gmail.com. Yerli, ambas con Y. Bueno, avanzamos en Entre Líneas 9:30 AM y a esta hora se encuentra en la línea William Agudelo Sedano. Él es presidente de la Asociación Distrital de Educadores ADE. Doctor Marco Manzano, los micrófonos son suyos. Primero que todo, William, quisiéramos saber cómo les fue a ustedes en el paro del 30 de mayo de este año. Cuéntanos, William. Bueno, el paro se desarrolló, solamente era 24 horas, precisamente porque la secretaria de Educación y el alcalde Peñalosa no dieron respuesta al pliego de peticiones que radicamos el día 28 de febrero. Tuvimos mesas de acuerdo al 160, pero se dedicaron solamente a escucharnos y no dieron respuesta positiva a ninguno de los puntos que se plantearon ahí. Nosotros en ese tema planteamos 2 ejes fundamentales, que es la defensa del patrimonio público estatal, sobre todo el tema de las concesiones, los convenios, el tema del fortalecimiento de la matrícula, la defensa de suspender la jornada única en los colegios donde no existan las condiciones, y nada de esos puntos, ninguno de los puntos que plantearon tuvieron respuesta positiva por parte de la Secretaría de Educación. Y sí salía a los medios a decir que había diálogo social, pero el diálogo social ya nunca estuvo en la mesa de negociación. Bien, William, para el programa Entre Líneas, cuéntanos a qué se debe esa terquedad, esa posición de la Secretaria de Educación y del gobierno, efectivamente, del actual alcalde del distrito de Bogotá, o distrito capital. Bueno, el alcalde ya va de salida. El alcalde no le interesa sino dejar unos contratos amarrados para el próximo año. Ellos han venido tercerizando la educación pública, haciendo convenios con entidades privadas, con cajas de compensación, y llamando a maestros para que les paguen el salario mínimo, y no tienen las condiciones, las mínimas condiciones de trabajo en los colegios. Les aplican 8 horas. Hay un programa que se llama 1050, que es un programa que entrega la educación preescolar a la Secretaría de Integración y unos convenios. Allí las trabajadoras, los maestros, de allí los tienen 8 horas de trabajo y hasta 10 horas, porque cuando no llegan los papás a recoger los niños, pues les toca esperar hasta que llegue el papá a recoger los niños. Es una situación bastante grave que está viviendo ahí. Y eso, el alcalde ya va de salida, entonces solamente le interesa dar amarrado unos contratos. Bueno, yo creo que este es un punto interesante para poder hacer un paralelo. Peñalosa, cuando se lanzó a la alcaldía que está por culminar, dijo que iba a cambiar toda la política educativa que al anterior gobierno no había servido para nada
y siempre mirada con el espejo retrovisor. La apreciación que tienen ustedes en la ADE es que efectivamente se mejoró, se cumplieron las promesas que él señaló, o por el contrario, el anterior gobierno fue mucho mejor que este. Sí, él cumplió una promesa que fue entregar los colegios en concesión. Entregó 13 colegios de concesión, 13 nuevos colegios y financió los otros 22. Esa es una promesa de campaña que nosotros rechazamos y por eso no votamos por él, porque precisamente el alcalde Peñalosa planteó en su política de continuar con lo que hizo en su primer gobierno. Y en ese sentido, en esa de las concesiones educativas, hizo entrega de todo el presupuesto del distrito, cerca de $500 millones para los próximos 10 años, endeudó la ciudad para unas concesiones educativas, y para las 22 colegios cerca de $1 billón, es decir, endeudó a la ciudad con 1.5 billones para que administren los colegios, no para que los construyan, porque los comandantes no han entendido qué es la concesión. La concesión no es para construir colegios, la concesión es precisamente para entregar la administración de los colegios a entidades privadas. Es como si la Secretaría de Educación, que tiene más de 40.000 funcionarios, no sirviera para administrar 13 colegios más. Y en Bogotá hay 380 colegios y no es capaz de administrar 13 colegios más. Eso en ese sentido, pues es una administración que en ese aspecto cumplió entregando el patrimonio público, lo mismo que hizo con lo que quería hacer con la ETV, vender la ETV, lo mismo que hizo con endeudar a la ciudad con Transmilenio y todo el aparataje que se hizo para comprar los buses Vuelo. Entonces yo creo que en ese sentido el alcalde no le ha cumplido a la educación en Bogotá. Sus promesas de campaña de mejoramiento de las condiciones no fueron tales. La alimentación escolar cada día se deteriora más porque hicieron un programa donde unos venden la comida, otros la empacan y otros la transportan. Entonces ninguno de los tres asume responsabilidades de por qué le llega la comida mala a los estudiantes, porque no se sabe si fue el que entregó la comida, si fue el que la empacó o fue el que la transportó. Entonces ese es, digamos, el problema que presenta ahí. En el tema de jornada única, viene implementando la jornada única simplemente por mostrar resultados, 188 colegios de jornada única, pero muchos de ellos no tienen las condiciones necesarias para una jornada única, y la unen con jornada extendida, donde lo que le han extendido es el horario de los maestros a 10 y 12 horas. Ayer se escuchaba una noticia a nivel nacional sobre los PAE, donde se señala que sigue la corrupción en el país, siguen dando mala alimentación a los niños y una serie de irregularidades. ¿Eso se está presentando acá en el Distrito Capital? Claro, que aquí tenemos uno de los contratistas que es Heroica, que fue el que vendió las pechugas a 40.000 en Cartagena. Ese contratista lo tenemos en Bogotá y no lo pudieron sacar porque es que presentó bien los papeles en Bogotá y entonces sí puede coger los contratos. Pero es la misma entidad que se apropió de los recursos en Cartagena, y por medio de una cooperativa que la mismo dueño está en Bogotá, y hace parte de ese cartel de los que han venido esquilmando los recursos, pues, de alimentación escolar para los estudiantes. En ese sentido son los mismos y la corrupción continúa acá. Si uno ve a diario la comida que le dan a los niños de los refrigerios, que son cerca de 700.000 refrigerios, entonces es una situación bastante grave que se está viendo en Bogotá. Aquí no es como dice la Secretaría de Educación, que se ganaron un premio internacional por los recursos, por la destinación de los recursos para alimentación escolar, pero la alimentación no cumple los nutrientes necesarios para los estudiantes. Bueno, ya para despedirnos, William, ¿será que los docentes siguen votando por esos candidatos de los partidos que han venido haciéndole un gran daño, como tú lo señalas, a los docentes, no solamente con las leyes, los decretos, no quieren negociar los pliegos de peticiones, no quieren ceder? ¿Será que van a seguir votando como lo han hecho? No todos, claro, en algunas oportunidades por los mismos, con las mismas.
Esperemos que esto que le ha pasado al magisterio en Bogotá le sirva un ejemplo para que ellos no sigan cometiendo ese error. Hay un sector que votó por Peñalosa porque como se dejó creer del castrochavismo, entonces votaron por Peñalosa. Pero la situación que están viviendo los maestros ahora es grave. Imagínense que se han aumentado las incapacidades de los docentes porque no tenemos seguridad y salud en el trabajo. Resulta que en el año 2018 las incapacidades llegaron a 396.000 días. Eso equivale casi a 1.000 años, ¿sí? Y la Secretaría de Educación no es capaz de destinar un tiempo para hacer la seguridad en el trabajo. Y mira el tema de enfermedades. Hay colegios que tienen un récord grandísimo en incapacidades, y va uno a ver, y es situaciones que se presentan en los colegios por parte de la problemática que se genera en las instituciones educativas, y allí no hay ninguna solución para esos colegios donde se ha venido aumentando las incapacidades. Yo creo que el magisterio va a entender, y está entendiendo ahora, que le están ampliando la jornada laboral sin mejoramiento salarial, que han colocado jornadas completas, ¿sí? Donde le dicen, sí, nosotros le respetamos las 6 horas, pero tiene 2 horas de 8 a 10, tiene 2 horas de 11 a 1, tiene 2 horas de 3 a 5 de la tarde, a 6 de la tarde. Entonces ahí están las 6 horas, pero durante todo el día. Entonces la jornada laboral de los educadores se la extendieron a más de 12 horas y de 10 horas. Y es una situación bastante grave. Los maestros deben entender la problemática que está habiendo en los colegios, donde les disminuyeron en 20% los recursos para financiar los colegios, es decir, lo que llaman reposición, y esa reposición de la gratuidad se le disminuyó en 20%, o sea, cada día los colegios tienen menos recursos para poder resolver las situaciones que se generan en la institución educativa, ¿sí? Y también para los proyectos educativos que hay en cada colegio. Eso es una situación grave, y los maestros deben entender esa situación, y deben entender que aquí la única salida es buscar una candidatura de izquierda o de centroizquierda o progresista o alternativa que se unifique para poder, digamos, plantearle a esa nueva administración que tenga en cuenta el pliego de peticiones de la AE, que es toda la problemática que hay en Bogotá sobre educación. Bueno, William, muchas gracias por todos tus aportes. Agradecemos a William Agudelo Sedano, el expresidente de la Asociación Distrital de Educadores ADE, y recuerden que estos micrófonos son suyos y de la Asociación Distrital de Educadores. Avanzamos. La lucha del magisterio ha logrado un acuerdo con el gobierno para consensuar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Significa incremento real y progresivo de recursos para educación, salud y saneamiento básico, con transporte, alimentación escolar e infraestructura. Por la educación pública de nuestros niños y jóvenes, vamos con FECODE. Acontecer jurídico. Continuamos en Entre Líneas 9:30 AM, y en este momento los doctores nos van a hablar de la circular número 24 del 29 de mayo de 2019 que dio a conocer la FECODE, la cual tiene que ver con las orientaciones jurídicas de carácter urgente. Doctores, ¿de qué se trata esto? Bueno, Marcela, tú que eres experta en este tema, adelante. Por favor. Bueno, Marco y Sandra, sí, conforme a la circular número 24 emitida por la FECODE el 29 de mayo, se expusieron unas orientaciones requeridas frente a acciones jurídicas a interponer. En ese sentido encontramos 3 acciones. La primera son los factores salariales en la pensión de jubilación o invalidez. La prima de medio año equivalente a una mesada pensional, no es mesada 14 como se explicó en el programa anterior del 26 de mayo, y lo que tiene que ver con la bonificación pedagógica. Ya ustedes sabrán, como se les explicó, en cuanto al primer punto referente a los factores salariales en la pensión de jubilación, y que también es aplicable a los factores salariales en la pensión de invalidez, que conforme a la sentencia de unificación jurisprudencial emitida el 25 de abril del 2019,
cambió desafortunadamente el reconocimiento para los docentes que venían reclamando este derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Nosotros ya hemos hecho como un análisis normativo y también de todo lo que tiene que ver desde el inicio de que no empezaron a reconocer estos derechos, pero desafortunadamente pues varió la jurisprudencia. A ustedes se les explicó en el programa del 19 de mayo que efectivamente con una sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado con sus 27 magistrados del 28 de agosto del 2018, se emitió un fallo para un empleado público no docente, en el cual se estimaba que los factores salariales a tener en cuenta únicamente son los enlistados taxativamente en la ley 33 y 62 de 1985. Sin embargo, los operadores judiciales a partir de esa fecha empezaron a aplicar ese mismo criterio para los maestros. Desafortunadamente, el 25 de abril del 2019, con sentencia de unificación de la sección segunda Sala Plena con sus 6 magistrados, ratificó este mismo criterio y en ese sentido cerró la posibilidad de continuar con estas demandas. ¿Qué sucede? Los únicos factores salariales a tener en cuenta son las horas extras y la misma sentencia determinó que se pueden tener en cuenta aquellos factores sobre los cuales se haya liquidado a pensiones. Por ejemplo, se están incluyendo los factores salariales o se venía incluyendo la bonificación mensual y acá en Bogotá la prima de vacaciones. En ese sentido, pues ya no habría posibilidad de seguir demandando este derecho, desafortunadamente. Y doctor Marco, tú tenías algo que decir sobre una acción de tutela, ¿no? Sí, sobre este punto, pues digamos que ha señalado la misma FECODE que se ha presentado una acción de tutela contra la sentencia de unificación que tú acabas de indicar, doctora Marcela. Son muy optimistas, sobre todo algunos abogados que los he escuchado en varias emisoras y por las redes sociales, que esto se gana, que esta tutela se gana y que los docentes no se preocupen. Nosotros, o por mi parte, no soy tan optimista, yo soy más bien pesimista. Soy pesimista porque tenemos un gran bagaje sobre esta clase de acciones de tutela que se han venido presentando contra fallos judiciales y más cuando son de unificación jurisprudencial. Sin embargo, como hay alguna esperanza, pues ojalá le vaya bien a los docentes y que esta tutela sea favorable y que efectivamente se ordene que se expida por parte de la sección segunda una nueva sentencia que beneficie a los docentes. No vamos a opinar más sobre este tema porque, como lo dijimos en el programa pasado, tenemos algunos puntos de orden legal y constitucional que no podemos proyectar acá en el programa, pero ojalá que vaya bien. Pues sí, ojalá, como tú lo dices, pero sí realmente las expectativas que tenemos pues no son muy buenas. Por otra parte, en la circular 24 se trató el tema de la prima de medio año, equivalente a una mesada pensional pagadera en el mes de junio. Como se explicó en el programa pasado, esta no es la mesada 14, porque la mesada 14 ustedes recordarán que fue eliminada con el acto legislativo 01 del año 2005 para aquellos docentes que devengaran más de 3 salarios mínimos mensuales, los que no, se les mantuvo. Y a partir del 1 de agosto del 2011 se eliminó para todos los trabajadores. Esta prima de medio año equivalente a una mesada pensional, que es la que está contemplada en el artículo 15, numeral 2, literal B, de la Ley 91 del 89, se hace efectiva para aquellos docentes que no tuvieron derecho a la pensión de gracia. Sin embargo, queremos hacer énfasis en que no hay que otorgar poder aún a ningún abogado para iniciar este tipo de acción, como quiera que la FECODE firmó un acuerdo colectivo en el año 2019, el pasado 15 de mayo, en el cual se acordó que van a presentar una consulta al Consejo de Estado sobre ese mismo artículo, y en ese sentido pues vamos a ver cuál es el concepto de la Sala de Servicio y Consulta Civil del Consejo de Estado, para ver qué opinión tiene y a ver si por este medio se puede lograr dicho reconocimiento. Es muy importante la orientación que da la FECODE, al igual que lo ha venido dando nuestra organización de abogados, en el sentido de indicar que
para aquellos docentes que adquirieron su pensión de jubilación antes del mes de julio del 2016, pueden presentar un derecho de petición el cual soliciten este derecho. ¿Para qué? Para efectos de evitar la prescripción trienal de esta prima de medio año correspondiente al mes de junio en caso que sea favorable este concepto. No se requiere abogado para esta petición. Y para aquellos docentes que cumplieron su pensión de jubilación posterior al mes de julio, pues aún no tienen necesidad de presentar derecho de petición toda vez que esa prima prescribiría a partir de junio del 2020. Sí. ¿Quiénes harían este derecho de petición? Pues directamente el docente que esté afectado, y además creemos que lo deben hacer, por un lado, que ojalá la Federación Colombiana de Educadores saque un modelo de derecho de petición, pero también los sindicatos que lo hagan en sus diferentes regiones, en sus diferentes entidades, porque digamos que es el trabajo que le corresponde a ellos. Nosotros también, si quiere, podemos colaborar y lo vamos a hacer, un derecho de petición que no tiene ninguna formalidad especial, ningún costo, pero que sea el docente el que lo haga a través de sus organizaciones sindicales, en principio, porque son ellos los que tienen que, digamos, ponerse a la tarea de esta movilización, porque esa es parte de la movilización que decíamos nosotros en el programa del 26 de mayo, donde profundizamos sobre este tema. Es parte de la movilización, que no sean los abogados los que vengan a hacer el trabajo de las organizaciones sindicales, ¿no? Creemos que eso no es correcto. Ahora, ¿dónde se presenta ese derecho de petición que nos han venido consultando en la oficina? Pues ese derecho de petición, creemos nosotros, se debe presentar en la Secretaría de Educación ventanilla del fondo, y que ellos, si no son competentes, porque es que en algunas secretarías ventanilla del fondo están diciendo no, eso le corresponde a la fiduprevisora. Si no son los competentes, pues sencillamente que lo remitan a la fiduprevisora, pero no se dejen tomar el pelo de que vuelve el juego del ping-pong, de que dice la fiduprevisora nosotros no somos, radíquenlo allá, la secretaría dice nosotros no somos, radíquenlo en la fiduprevisora, no, se radica directamente allá en la Secretaría de Educación, ventanilla del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Y si no lo quieren recibir, muy sencillo, se va el docente para la personería, en este caso de Bogotá, o las personerías que actúen en las diferentes entidades territoriales, colocan la queja, no me quisieron recibir este derecho de petición, y la personería directamente va y radica este derecho de petición. ¿Qué otra cosa habría que ampliar sobre esto, doctora Marcela? Creo que ya se amplió suficiente en el programa del 26 de mayo. Y ya el tercer punto que trae la circular 24 tiene que ver con la bonificación pedagógica. Ustedes ya saben que conforme al decreto 2354 del 2018 se creó la bonificación pedagógica para docentes y directivos docentes, y el primer pago se debe efectuar, o se efectuó más bien, en el mes de diciembre por un valor correspondiente al 6% de la asignación básica mensual. El primer pago de la bonificación fue del 6% para diciembre del 2018, el siguiente pago es en el 2019 por el 11% y el 15% para el 2020. Esta bonificación pedagógica ha venido siendo cancelada para aquellos docentes que llevan un año de vinculación en las Secretarías de Educación certificada. Aquellos docentes que hasta ahora van a cumplir el año, supongamos ingresaron en marzo del año pasado y ahorita en marzo se les cumplió, deben hacer la respectiva petición en caso que no haya sido cancelada para que le cancelen su bonificación pedagógica, y este derecho de petición no necesita tampoco la intervención de un abogado para que le sea reconocida. Sí, en términos generales la gran mayoría de los docentes ya recibió esa bonificación porque a 31 de diciembre del año anterior pues ya tenía el año cumplido. Ahora es para los que no recibieron esa bonificación en diciembre, va a ser una franja muy pequeña. Y para eso, como lo has dicho, no se requiere de abogado. Qué bueno que la Federación Colombiana de Educadores con esta circular nuevamente convoca a los docentes a que acudan ellos directamente a todas esas reclamaciones y que no sea a través de abogado, y que, bueno, se superó lo del comité ejecutivo pasado, porque en este comité ejecutivo pues está a la cabeza el presidente, que es Nelson Alarcón Suárez, y Luis Edgardo Salazar como secretario general, y con todo el comité ejecutivo
toman nuevamente esas banderas, a diferencia, que hay que decirlo como crítica constructiva, del comité anterior en cabeza del presidente Carlos Enrique Rivas Segura, que privilegiaron o estaban privilegiando la lucha, eran no de los docentes sino de los abogados, porque en algunas asambleas, algunos directivos, porque nosotros estuvimos en esas asambleas, inclusive por las redes sociales, llamaban era que para el efecto de los intereses o la indemnización moratoria en las cesantías, había que darle poder a una oficina de abogados en particular. Afortunadamente, eso se pasa a la hoja, como así se dice, y bueno, vemos una nueva orientación y cómo estamos de contentos, y creo que muchos docentes contentos con esa nueva directiva que hay en la FECODE. Sí, es importante que no todo sea demandar, sino que se busquen soluciones también por vías del diálogo. Atención, Abogados Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando retroactividad en cesantías a docentes vinculados entre 1990 a 1996, revisión pensión invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo para docentes provisionales y del decreto 1278 del 2002 que les aplicaron Ley 100 de 1993, pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años. Pensión gracia si les fue negada por cualquier causa. Compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado. Revisión pensión, jubilación o invalidez. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150. Bogotá. Acontecer político. Continuamos en Entre Líneas 930 AM, prácticamente ya en nuestro último segmento, y doctores, les quiero preguntar ¿cuál es su opinión respecto a la salida del periodista Daniel Coronel de la revista Semana de la semana pasada, justamente? Bueno, a ver, es que hay uno a la vez. Sí, hay dos temas importantes, pero sí, principalmente la salida de Daniel Coronel de la revista Semana es una noticia pues de impacto social muy triste para nosotros, porque es un excelente periodista que ha tenido una amplia trayectoria y que ha denunciado bastantes situaciones que de una u otra forma han terminado en investigaciones penales de funcionarios del alto gobierno del pasado, del antepasado, y que de una u otra forma, y de este también, que precisamente por el artículo pues que escribió el 26 de mayo para aquellos sectores políticos que están en contra de pronto de que se sepa la verdad, sobre todo en el tema nuevamente de falsos positivos que se vuelven a presentar, pero que de una u otra forma quieren seguir ocultándole al país, quieren seguir vendando los ojos. ¿Para qué? Para que sigamos como siempre vedados y no tengamos la posibilidad de opinar. Sí, efectivamente, en la revista Semana número 1934, como tú lo dices, del 26 de mayo al 2 de junio del 2019, en su columna de opinión, él solamente dijo así, en su encabezamiento, la explicación pendiente, y se formó el desmadre, como dice. ¿Por qué? Porque él señala que The New York Times, que fue fundada en 1851, y que ha ganado 125 veces el premio Pulitzer hasta el 2018, o sea, casi nada. Esto para señalar lo que decía de pronto alguna senadora, que es que una revista y un pasquín, no, una revista de trascendencia internacional, porque no solamente se publica en los Estados Unidos, que se publica en muchos países, tiene un tiraje enorme. Y entonces, ¿cómo así que ellos publican esa noticia cuando la revista Semana ya tenía esa noticia desde febrero de este año? Y la revista solamente tuvo 7 días para poder investigar y para poder soltar la noticia bomba, como se llama. Él solamente por hacer 3 preguntas y por llegar a una conclusión, lo sacan. ¿Cuáles son las 3 preguntas que él hace? Dice: sin embargo, como periodista siento la obligación de preguntar públicamente, no en privado,
ni en una llamada telefónica por qué Semana no publicó las directrices del comandante del Ejército de Colombia que ordena a sus subalternos duplicar las bajas y capturas si esas evidencias eran conocidas por la revista desde febrero. Segunda pregunta, ¿por qué Colombia y el mundo solo supieron por The New York Times que las órdenes que las órdenes incluían la instrucción de no exigir perfección en el momento de efectuar operaciones militares? 3. ¿Por qué Semana no pudo concluir en 3 meses la verificación de autenticidad de los documentos que pudo hacer el periódico estadounidense en unos días? Y concluye, los lectores tienen derecho a saber si faltó diligencia periodística, si hubo un error de criterio o si, en el peor de los casos, Semana privilegió su relación con el gobierno sobre su deber de informar a los ciudadanos. Solamente esas 3 preguntas con esta conclusión sirvieron para que le cancelaran su columna de opinión. ¿Qué tienes que decir sobre eso, doctora? Pues no, que continuamos apoyando al periodista y ojalá continúe cancelando las suscripciones a esta revista porque es una gran pérdida, no solo para Colombia, porque la revista Semana también es leída a nivel internacional. Bueno, sí. Como lo ha hecho Daniel Coronel, Semana es una empresa privada, tiene pues todas las facultades como empresa privada, pero ojo, maneja información pública. Por eso él está tan sentido con su propia revista, pues que por 14 años estuvo allí. Y todo porque en el fondo lo que allí se estaba denunciando era el regreso de los falsos positivos, que ha sido una política muy nefasta para nuestro país. Nuestro país ha sido condenado a nivel internacional por esa política de los falsos positivos. Sin embargo, se le costó volvemos a repetir, su columna de opinión. Yo, por ejemplo, como protesta, tengo la suscripción en Revista Semana, pero ya hice la carta, la voy a mandar en el día de hoy, cancelando mi suscripción y solicitando que no me vuelvan a mandar esa revista. Muy bien. El otro punto que teníamos entonces para explicar. Bueno, no todos son noticias malas, hay noticias buenas también, ¿no, Marco? Sí, claro. La noticia que nos dio la Corte Constitucional ahora con la Jurisdicción Especial para la Paz, por cuanto que no pasaron las objeciones presentadas por el presidente de la República, Iván Duque. Ustedes saben que ya en el programa del 28 de abril acá estuvo el doctor Alirio Uribe Muñoz, donde explicó detalladamente en qué consiste la JEP, cuáles son sus funciones, qué pasa con todo el problema que ha habido y que habrá con lo de la JEP, como uno de los mecanismos del Acto Legislativo número 1 de 2017, del 4 de abril, que se abrió un nuevo título transitorio de las normas, que se señaló transitorio de las normas para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, donde tiene varios sistemas, el sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición, dentro de los que se encuentran justamente el esclarecimiento de la verdad, la Comisión para la Convivencia y la No Repetición, y la Unidad para la Búsqueda de las Personas dadas por desaparecidas en el contexto de ese conflicto armado. Y por último, hace parte de ese sistema la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, ante eso, pues la Corte Constitucional ya definió de una vez por todas que tenía que seguirse adelante con ese estatuto o esa ley estatutaria de la JEP, que tenía que sancionarla porque esas objeciones se hundieron en el Congreso cuando la Cámara, con 100 votos a favor contra 44, la hundió las objeciones, y el Senado, con 47 votos a favor contra 34 en contra, también hundió esas objeciones en el Senado. Y hay que entender pues que todo esto también obedeció a que hubo ahí una confluencia de partidos que están por la paz, que no están por la guerra, como lo quieren hacer algunos sectores en nuestro país, y están por la paz y votaron a favor
y lograron hundir el partido de la U, el Partido de Cambio Radical, el Partido Liberal, algunos conservadores que a última hora se unieron, y la oposición que está integrada por el Polo Democrático Alternativo, por la Alianza Verde, por los Decentes, por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, por Alianza Social Independiente, que es la de los indígenas, y bueno, por sectores que representan, yo diría que más del 50% del país. Bueno, parece que por fin va a haber paz en Colombia, Marco. Sí, esperemos ahora que con este triunfo de la paz no sigan colocándole palos a la rueda, porque ya están proponiendo una Asamblea Nacional Constituyente precisamente para echar abajo todos los acuerdos de paz, o que van a hacer unas leyes que sepulten o hagan trizas los acuerdos de paz. Creemos que el país tiene que seguir jugando a la paz. No podemos seguir en guerra. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos tendrán que vivir en un país en paz, porque Colombia en paz es un país maravilloso, un país que progresará rápidamente y será el legado que le dejemos a ellos, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, y allá alcanzamos a verlos. Esto es Entre Líneas 9:30 AM, con información de interés para todo el público, para los docentes, para los trabajadores. Recuerden que si usted quiere volver a escuchar el programa Entre Líneas 9:30 AM, lo puede buscar en www.abogadosomm.com. Por el día de hoy hemos terminado, pero la cita es el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana aquí en los 9:30 AM, donde trataremos más temas de interés general. Entre Líneas 9:30 AM cuenta con la dirección del doctor Marco Manzano y el día de hoy con la participación de la doctora Marcela Manzano, y en la conducción quien les habla, Sandra Aristizábal. Buen domingo para todos. Del momento en que dejamos de soñar, Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Acompáñenos el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá, Entre Líneas 9:30 AM, el programa de la organización Manzano y Manzano.